Right. Welcome, everyone. That's gonna be beautiful. Let's see what we have here. And that even makes me confused, like which language should I use? And I always say that because that's true. There's like a freaking Babel tower in front of me. Because I know most of people here, and I know they have like some common languages, some different languages, and sometimes I just confused. Let's see. Step by step. Mata. Hi. Well, welcome. It's a pleasure to finally have you here. Like, you know that I love to listen to you speaking, but then normally I don't have the chance so much. Well, we have two more guys joining. Tá bom, eu vou trocar o idioma e vou ficar trocando e voltando, trocando e voltando, até a gente fazer os breakout rooms e dividir quem vai querer praticar o quê. Enquanto isso, eu vou, não sei, o idioma que sair eu vou falando. E aí a gente vai se entendendo, todo mundo, mais ou menos. Ou não. Irene. Bem-vinda. Tu sabes que me agrada muito falar valenciano. Pero hoy necesito hablar castellano. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad. Que aquí, bueno, son las 12, pero a tope. Vale, va a sobrevivir, todo pasará bien. Pues bienvenida. Mucho gusto. La verdad, para los que no saben, pues creo que Bruna sabe solamente. Irene es mi language partner. Entonces, por eso parlo. Cuando hablo con ella, ahora tengo en mi cabeza valenciano. Por eso hablo un poco de valenciano y español mezclado ahora. Vale, pues bienvenida. Y también déjame ver. J. Magdala, Shoraz, Inria. Okay, should is Russian? I don't know. But there's one person I'd like to introduce, and I'd like to make this like a huge moment. You know, I always said I love talking about people, like good things, of course. Have you guys ever thought about learning or practicing or even heard about a language called Macedonian? Because we do have a Macedonian native speaker this evening. But you know the craziest thing, she's also a polyglot. And officially our new French teacher. I will give some space for her to introduce herself and talk a little bit about your experience. Adriana, welcome. Hello. Good evening, good morning, good afternoon, wherever you are. How's everything going? My name is Adriana. About the Macedonian, I'm pretty sure you know. I mean, you can just Google Macedonians in São Paulo, in Brazil. There's this community. It exists in São Paulo, Brazil. There is Macedonia municipality, but anyways, just a joke. But it does exist, by the way. So yeah, it's my native language. It's a really small language spoken by 2 million people, maybe 3 million with the diaspora, but anyways. And then definitely not useful for people who are into big languages, but anyways. But I do have background in linguistics. I studied Romance languages and literatures, so I studied French language. And I currently live in France. I lived in 3 different French cities. I lived also in Portugal, and I also speak Portuguese, but my Portuguese is quite Brazilian. Never really got the Portuguese accent from Portugal. And then, yeah, I also speak Spanish, yeah, French, some Italian, and then also learning Russian, but mostly into the Romance languages, Latin. And thanks for inviting, and it's really a pleasure to be here.
Ah, bom, então eu vou trocar para português, já que você fala português, é sempre legal. Eu sempre gosto de ver as pessoas falando português, principalmente quando não são nativos. Ah, mas por que você fala português, afinal? E por que você fala como brasileiro? Nossa, boa pergunta. Eu acho que aprendi mais com música, então, ouvindo música brasileira. E eu acho que eu prefiro a música brasileira, porque a música portuguesa eu acho meio melancólica, né? O fado. Não dava pra ouvir muita música portuguesa, então eu acabei aprendendo o português do Brasil. E, sinceramente, eu acho que tem mais material de português do Brasil na internet, então. E eu gosto mais. Sem, sem julgar. Isso é uma preferência. Right. Today I'm going to do things a little bit different. I'm going to divide ours in small groups, and then the intention. I'm going to keep. Okay, I'll explain. I'm going to the rooms, but the intention is like to make everyone speak all languages possible. So I know that you have few guys that can help with that. We have a guy in the room who speaks like 15 languages, so I mean, like he could speak to every person there. So please do it. Make everyone make everyone sweat. But I'm going to divide that in small groups so I can guarantee that everyone's going to speak. And everyone's going to get out of here with a headache and feeling like that was amazing, but I need to sleep. That's my intention. Let's see. I'll divide us in small groups. Where am I It's break? bedtime in my city, 12 a.m. Let's go. Soy de Angola. Hmm. Tengo 25 años. Yo pienso que para mí, que hablo español o portugués como lengua, la primera lengua o el primer idioma, es muy cerca. Son idiomas muy cercanos como en mi país nosotros vemos muchos, no sé si hablan en español aunque en novelas. Por ejemplo, no sé si Sí, en España las miran como las novelas mexicanas, por ejemplo. Entonces, en mi país es sí. como las canciones. Entonces, eso como empieza a crear el deseo de aprender los idiomas, porque hablas como, ¿para qué están diciendo en esa canción? Aunque los idiomas son muy cercanos, pero yo no entiendo todo. Entonces, quiero empezar a entender. Pero en verdad es porque también yo he empezado a aprender español por dos razones. Primero, porque mi padre fue un soldado, él ha participado en una guerra porque teníamos guerra civil en Angola Mm, hasta 2002 y había muchos cubanos en mi país, por eso que mi padre habla un poquito de español. Después tenía un amigo en la escuela, yo me acuerdo que yo estaba el octavo año, él tenía libros en español, entonces él siempre intentaba enseñarnos alguna cosa. Él nos decía que "Oye, yo he vivido en España por 3 años". Bueno, no, es una mentira, no creíamos, pero él leía muy bien en español, era como que esto, niño puede hablar esta lengua muy difícil para nosotros. Entonces, desde allá yo empecé
aprender más, pero yo me acuerdo que eso fue en 2011 o 2010 y era muy difícil encontrar en mi país materiales en internet porque no teníamos la internet como algo como hoy. Todos Mm. tenemos, pero Ahora era muy ya, difícil. Oh, alguien se fue. Entonces era muy difícil encontrar materiales en español. Por eso yo tenía libros que mi amigo me enseñaba y así fui aprendiendo el español desde 2010 o 11. Las canciones, los amigos. Sí, ¿y tu idioma nativo es el portugués? Sí, hablo de portugués, pero de Portugal es más cercano del portugués, porque en Angola hablamos como en Mm, Portugal, más o menos. interesante. ¿Te parece difícil el español comparado al portugués? A veces lo confundís o no necesariamente No. ahora. Yo pienso que hace tiempo que no hablo español, pero yo, cuando viví en Rusia, sí, sí, casi 6 años, hablaba casi todos los días en español, porque tenía muchos niños de Perú, Cuba, Venezuela, Colombia. Entonces, pero yo no sé, hace mucho tiempo que no hablo español. Puede ser que estoy mezclando el español y el portugués y no me doy cuenta, pero no lo No, sé. de En nada, pero general, no mezclo los idiomas. sí, porque yo empecé aprendiendo el portugués y después aprendí el español y bueno, hablé bastante tiempo portuñol. O alguien se fue. Entonces, Hola Jay, a ver, ¿cómo Ana, estás? ¿por qué empezaste a aprender el español? Disculpe, ¿cuál fue la ¿Por pregunta? qué empezaste a aprender el español, la lengua Bueno, española? ajá. Em, cuando era adolescente, quería aprender español, pero estaba aprendiendo inglés y en la escuela el español, había clases de español en la escuela, pero no tan buenas. Y este deseo apareció de nuevo cuando yo viajé a Alemania, yo hice un intercambio allá y yo tuve contacto con mucha gente de Latinoamérica. Y me parecía, eso era malo que, por ejemplo, que yo no podía comunicarme con la gente de Latinoamérica porque no me entendían y porque yo entendía a ellos, pero poco, no mucho. Ujú. Entonces, eso fue como un desafío para comunicar con más gente, para tener esta habilidad. Y en verdad yo empecé a aprender español, este deseo ya existía, pero empecé a aprender español para hacer un proceso de validación de diploma, de mi título de médica en España, No, que bueno, aún está ocurriendo. Entonces, Max, ¿qué has dicho? En castellano se dice la verdad que, na verdade. Ah, Na, sí, sí. Ajá. Creo que he dicho eso. La verdad es que sí, no, me creo que lo... habías dicho en la verdad o algo así, pero Ah, todo bien, la gracias. verdad que, la verdad que, Ajá. y el año pasado como que empecé otra vez a reengancharme pues sobre todo con el inglés y bueno, con el italiano, porque obviamente estaba viviendo en Italia. Sí. ¿Y tú, Gabriel? Y la verdad, no me gustaba mucho el español porque yo tenía aquella concepción de es muy similar al portugués, es muy fácil, todo eso. Eh, en 2022 estaba viviendo en Francia con un colombiano y él no comprendía nada de portugués. Pero yo comprendí un poquito el español. Allá yo me dije, ya estoy acá, estoy viviendo con un colombiano, entonces la hora de aprender español, no hay una hora mejor que esa. No hay. Que no, Entonces empecé a hablar con él todo el año de 2022 en español y así me quedé un poquito encantado con el español, no sé, pero empecé a aprender poquito a poquito, pero ahora que estoy acá en Brasil de nuevo, no tengo mucho contacto con español, entonces qué pena. Ay, Está, des- está, desapareció. sí, sí, cosas, no sé por qué. Hmm. Es que antes a mí me ha pasado que estaba en otra sala y de repente como que me he cambiado
y ha aparecido en esta sala. Sí, Patrick, siempre estás jugando con nosotros. Está jugando al parchís con nosotros. Y me doy la risa. Pues yo un poco también para... a mí una cosa que, bueno, yo es que soy monitora en un grupo scout y una cosa que me encanta hacer con los niños y tal es hacer debates, pero de cosas, tópicos un poco absurdos. Y es una cosa que creo que para también reforzar idiomas es como muy divertido. Sí. Y pues antes he estado como buscando unos cuantos tópicos y pues para poder debatirlos. Y entre ellos he encontrado uno que es muy gracioso, que es ¿qué sería mejor? ¿Ser un pirata o ser un ninja? Bueno, ¿Qué yo opinas? pienso pirata, ¿Pero por qué? porque me gusta el mar, me gusta vivir aventuras. Yo creo que es el ninja, no, ninja, ¿qué se dice? No sé. Ninja, sí. Ninja no vive tantas cosas así, cosas muy peligrosas. La vida del ninja. Y la vida del pirata es algo como más Relajado. en la cara, todo. Más divertido, podríamos decir. No sé, es que a mí, por ejemplo, ser ninja me parece como súper divertido porque, o sea, divertido. Aprendes a hacer artes marciales, tienes la posibilidad de hacer misiones súper enredadas, pero luego para contar a los hijos. Y además, o sea, pues eso también, al ser niña, pues a diferentes misiones puedes viajar en diferentes misiones en diferentes países. Sí. Y es Nunca he como, empezado una actividad. Anche Gabriel è insegnante di francese. Ah, sì, è vero. Sì, come hai imparato il francese? Ah, su internet, ma anche perché ho vissuto in Francia un anno e quindi molto contatto con la lingua francese, ho imparato velocemente. Esatto, i francesi non parlano tutti inglese o altre lingue, quindi Sì, devi principalmente impararle. se non vivi in una città molto grande, se è una città piccola, nessuno. Надо визу. Надо и тоже в Португалии. Да, даже в Португалии нам требуется виза. Она Знаете, знала. мы почти из Африки, очень трудно в другие страны из Африки. Но если ты хочешь путешествовать в Бразилии, это без проблем, не правда? Не совсем. Тоже надо виза. Не, Виза нужна. я просто хотел знать, потому что я думал, что с бразильским паспортом у нас mi entorno, a los niños le odiaban las verduras. No les gusta. Y no, nunca ha habido, no he tenido esa percepción de que, no sé si es una cosa cultural, pero en España como que hay mucho rechazo de cuando somos pequeños a las verduras. Luego ya no. No conozco, Michael. Muchas gracias. Un gusto, ¿no? Hola. Yo dice nuevamente muchas gracias. Esto es algo que me pasa cuando yo estoy a decir mucho gusto. No sé por qué empecé la presentación en Polyglot Gathering con muchas gracias. Y no es eso, tengo que cambiar para mucho gusto. Ah, sí. Sí, perfecto. Es un gusto conocer a ustedes también. Mira, yo estoy empezando acá con ustedes. Estaba
estaba en el coche manejando por la calle y bueno, ahora llegué al hotel. Eh, es un gusto conocer a ustedes. Estoy con Bruna Lencastre y Yo, con Irene y Irene, Matze. hola. Y Patrick también está. Ah, Ahora sí, bueno. Entonces, un gusto conocer a ustedes. Bueno, me llamo Michael y estoy empezando a hacer clases con Patrick. El objetivo mío en este momento es estudiar inglés. Este es el principal objetivo. Más bueno estar hablando español con ustedes acá ahora. Y bueno que ya comprendo muy bien, ya tengo alguno tiempo platicando y ya hizo viajes para México, Colombia, otros países también a trabajo, eh, platicando la lengua. Y bueno, soy ingeniero industrial, trabajo con una consultoría de mejora continua y bueno, soy director de negociaciones de la empresa. Hoy tengo una empresa estadounidense de consultoría y nosotros manejamos una herramienta que se llama Agro. Es una herramienta que viene del sistema Toyota de producción, donde nosotros trabajamos para mejorar la rentabilidad, la productividad y calidad de las empresas, de las organizaciones y bajando los costos, mejorando las eficiencias de todo esto. Ya, ya tengo 33 años, ya soy de Brasil, soy brasileño, soy de Espíritu Santo, vivo en Vitória. No, cuando estaba en el coche no escuché muy bien la presentación de ustedes, y entonces no conocí muy bien a cada una de ustedes, pero también me gustaría, no sé, se va a sonar repetido, pero conocer a ustedes. Reintegra, es un gusto estar hablando con ustedes acá. Y bueno, es, es un gusto. Igualmente. Pues yo soy Irene, Gusto, soy de Eren. España, bueno, más concretamente Ay, de qué bueno. Valencia, y soy estudiante de diseño de moda. Ah, Y perfecto. empecé a hacer, Esta- bueno, en esta sí, semana yo hice una reunión con una persona de Barcelona y fue muy interesante porque bueno, yo hablo español de latino, ¿sí? Latino español, mm, español latino. Y fue muy interesante porque se habla español de España, ay, ajá, pero me gustó mucho hablar porque yo logré hablar muy bien, logré reconocer bien las palabras, todo esto fue muy comprensible, entonces fue muy bueno. Es un mm. gusto. ¿Usted está en España entonces? Sí, yo bueno, Valencia. soy de Valencia, que es Barcelona, justo la comunidad autónoma que está abajo. Yes. Y sí que lo que dices de encima la gente de Barcelona tiene algo que es muy característico, que hablan castellano, pero hablan con acento un poco catalán. En plan, cuando a la hora de Es hablar un poco es más, diferente. más cerrado que a lo mejor pues un acento más neutro, como puede ser de otras comunidades autónomas. Sí, es que mira, tenía algunas cosas que ellos hablaron, pero cuando hablaron muy rápido yo no comprendía algunas cosas, pero hoy ya en Mm, español latino yo tengo toda comprensión, mismo cuando se habla muy rápido en muchas culturas, pero cuando hablaron conmigo de Barcelona. Svedese, Sì, quindi sì, sì. loro parlano con noi svedese anche. Ma tu come mai hai imparato il russo? Il russo non l'ho ancora imparato, lo sto studiando e Mhm. quindi è abbastanza diverso perché sì, è simile, ci sono molte parole che sono simili al macedone, ma la grammatica
è difficilissima È per me. più difficile, più complesso, sì. Sì, è più complessa. Lo so perché io studio anche il russo, ma ho arrivato soltanto al livello B1, perché Ah, adesso non è veramente una priorità, ma mi piacerebbe infatti parlarlo bene, così infatti devo migliorare, cioè non sia migliorare, però il mio obiettivo adesso è ad arrivare a un livello veramente alto di norvegese, quindi non ho tempo per le lingue che non sono famiglie germaniche, perché sono certo, sì. specializzato infatti nelle lingue germaniche. E adesso, come sto imparando allo stesso tempo l'islandese, è anche difficile Ah, perché è sì, una vero. lingua a cui dedicarmi Il russo è diverso, troppo. sì. Esatto. No, il russo no, ma è diverso, ma va bene, tipo vi posso comunicare, capisco le Sì, persone che ma non parlano con me, però sì, come ne non, vale la non ho pena. piani di andare in Russia o nemmeno di essere cioè, vicino ad un posto in cui si vede che nel nord della Norvegia parlano anche russo, quindi quando sono nel Ah, nord sì? della Norvegia, sì, c'è il confine con la Russia, quindi ci sono posti in cui parlano Sì. norvegese, però quello è minimo, Mm, cioè tutti infatti preferiscono parlare norvegese, non russo, ma va bene. Ma sì, ma tu vale la pena, sì. dove abiti adesso in Francia? A Lyon, conosci? Sì, Lyon, sì, io non vivo veramente lontano da Lyon, io vivo nel Ah, sì. sud-ovest della Germania, A che città? vicino a Stoccarda, si chiama Tubinga. Che non conosco, ma sì. È vicino a Strasburgo, a Friburgo anche, Brisgovia. Ok. A Strasburgo anche parla un po' di tedesco, dialetti anche, c'è Sì, questa polemica. loro parlano il mio dialetto a Strasburgo, ma soltanto i vecchi, gli anziani, perché i giovani non parlano di più. Hey, Gabriele, sai parlare anche il tedesco o no? Ja, no, tedesco não. Io voglio imparare, ma la mia priorità ora è l'italiano un po', perché non parlo da molto tempo, quindi voglio studiare un po' italiano, fare un esame e poi imparare il tedesco, perché il tedesco è una lingua molto diversa di quelle che parlo, quindi sarà un po' più stancante a imparare il tedesco, ma poi credo che voglio farlo. Mhm, capisco, capisco. Sì. Tu hai detto un po' più o meno la stessa cosa, ma con lingue totalmente diverse come l'islandese, No, norvegese, io avevo russo. soltanto detto che io imparo adesso l'islandese perché devo focalizzarmi per i miei studi nelle lingue germaniche, quindi non ho tempo Esatto. così di fare un approfondimento in russo perché il russo parlo soltanto con gli amici, e Sì, non faccio dei corsi o qualcosa così perché non avevo dei piani per andare in Russia. Quindi, non è una quindi priorità. non è adesso esatto, esatto, perché devo arrivare, perché io devo diventare insegnante di norvegese come lingua straniera, perciò ho bisogno di avere un livello del norvegese, cioè io lo parlo ormai, Mhm. però devo arrivare ad un livello veramente alto per seguire insegnando, sì. Und du, Jay, wo hast du Deutsch gelernt? ja, ey. Ich habe in 2016 angefangen. Ja, ich finde, es war nur, ich weiß nicht, wie man kann sagt, Kuriosität, Neugier. Neugierd. Weiß, es war nur Neugier. Neugier, weil ich in 2006, Neugier, Dankeschön. Ja, ich habe eine guten Buch gefunden und ich habe gedacht, warum nicht? Weil anfangen ein neue Sprache. Mhm. Aber warst du schon mal in Deutschland oder noch nie? Nein, niemals.
Okay. Ich hab nur nach Russland gefahren. Ich Du habe bist erstmal in anderen Länder. ich hab vergessen. Länder. Ländern, ja, gefahren. Ich bin nicht Länder. da nach anderen Ländern gefahren, ja. Vielleicht Aber ist es für dich einfacher, vielleicht ist es für dich einfacher, wenn du in Deutsch quasi aus der russischen Perspektive lernst. Das heißt, statt Deutsch vom Portugiesischen aus zu lernen, wenn du halt Bücher kaufst für russischsprachige Menschen, kann sein, dass es für dich einfacher wird. Also Deutsch aus der russischen Perspektive, nicht aus der portugiesischen Perspektive. In a city that is called Itu, is next to Bauru. Okay, it's Bauru is a sandwich too. This where the sandwich Bauru was made. okay, that's There's a interesting. sandwich with this name. It's like ham, cheese. I don't remember, but it's Nice. 'Cause I remember my friends from Bauru, people I met from there, they had this slight accent like Porta. I don't know if you speak like that in Portuguese. yeah, I do. It was like the English R. Yeah, It's really I cool. do speak like that. Speak It's cool. Mar Porta. Yes, that's interesting. First when I heard that, I was shocked. I'm like, wow, Brazilians with English accent, or how did that happen? Yeah. Are you and me in the call, I think? Yes, I think it's just the two of us and Yes. Patrick, yes. Should we continue speaking English or? For me, it's Yes. okay. Like, I can prove. Bueno, there's a lot time ago that I don't speak with anyone in English in this type of events, but I think I can defend. It's good to practice. Good. Your native language is Spanish? Well, obviously I'm from Spain. I speak Spanish, but my mother language it's Valencian. That it's a language in a particular part of Spain. It's cool. It's really nice. It's nice that Spain has a lot of languages, actually. Really diverse. We have like 6 or 7. And it's curious because the parts of Spain that don't have more than one language, in a little towns and in a little places, they change a lot of words of Spanish and make like her Spanish. It's like your own. And also dialects. Like there must be a lot of dialects. It's really nice. And what other languages do you speak And now I'm or learn? learning English. Bueno, yes, English and Italian. Right? Du kannst dich schwer ausdrücken, ja, verstehe. Ja, vielleicht weil ich habe viele Jahre ohne Deutsch sprechen oder üben. Hast du keine Leute in Russland getroffen, die Deutsch konnten? Ja, ich habe viele. Ich hatte einen Freund, die mir mit Deutschsprache helfen. Er kommt von den Jemen. Vom Jemen, aber ja. wir zusammen gelernt Es würde mich interessieren, auf der Uni in Russland. Ja. Wie viele deine Kommilitonen, also deine Kollegen an der Uni, die Kommilitonen, aus welchen Ländern kamen die Kommilitonen in Moskau? Sie kommen von Afrika, but es ist sehr interessant, dass few people
Einige Wenige Menschen kommen von Europe, right? Europe. aus Ich weiß es Europa. warum, right? Mhm. Ja, aber von Asien, von China zum Beispiel, von den Jemen, von Afrika, ungefähr von allen Ländern. Aber du hast mit deinen afrikanischen Kommilitonen auf Russisch gesprochen oder in anderen Sprachen? In anderen Sprachen, zum Beispiel in Französisch oder Englisch oder Zum Portugiesisch. Beispiel, du triffst einen Kommilitone aus dem Senegal, zum Beispiel. Ja, wir sprechen auf Französisch. Französisch oder Russisch oder beides? Französisch. Immer Französisch. Aber wenn ich verstehe das, ich immer frage, woher kommst du? Ich komme aus. Ich kann sprechen dann Sprache. Es ist besser. Ich denke, dass es ist besser, wenn ich kann mit anderen Menschen. Aber welche Sprache kannst du besser? Welche Sprache kannst du besser? Russisch oder Französisch? Ich denke Russisch. Russisch is like mein order, right? Is like erst Englisch, zweite. No, erst Portugiesisch, Englisch, Russisch, right? Und Spanish. Más fácil hablar italiano. Sí, pero ahora estás escuchando también en español. Sí. Y hay los clubes ¿Oye? de español. También participas. Sí. Cuando puedo, pero porque como dijo el otro día, solo los lunes estaban las llamadas, entonces estaba quedando difícil. No sé, es una cosa que Patrick ya ha dicho una vez, que cuando habla mucho en una lengua con una persona, ya está automático en mi cabeza. Así que cuando yo te veo, yo hablo en italiano ya automático, porque estaba Bruna y Michael aquí, estaba hablando en español, tranquilo, no pasaba nada. Llegaste a mi cabeza. Hablando. Sí, llegaste en mi cabeza también. Es porque estamos hablando de italiano también. Es por También, es verdad, también. Sí. Pero sí, yo voy a intentar ahí hacer con que los dos vivan juntos. Y ya. Quería hablar francés acá. No hay nadie que está hablando francés ahí, solo inglés, español, italiano. Sí, ahora Quería está una hablar un mezcla. poquito. Sí, está una mezcla. Aquí son los dos. Aquí es como portuñol, pero con italiano y español. Porque Sí, vamos. Pues estás aquí. ¿Divertido? Estabas hablando hasta que tú me he quitado de la clase. Voy a quitar todos, que vamos a encerrar al final. No, estoy hablando de la clase room de español. Vale. No, pues puedes hablar español siempre, incluyendo mañana. Por la mañana tendremos una llamada en español. Y no creo que Irene hable más despacio ni nada, es que ahora te puedes comprender más. Sí. No sé por qué Fernanda no se ha venido en evento. A ver, ¿todos aquí? Okay, great. We are all here, and you know, guys, that I would like to speak forever. I always say that. I speak a lot. I'm a teacher, so teachers speak a lot. But I would like to take one chance here because we have all the teachers of the school in one place.
So, but first of all, I'd like to thank some people. I'd like to thank my wife because that was her idea, the event, not mine. I simply followed what she said, like, oh, well, let's create an event. And I was like, which kind of event? We don't have time for that. And then she said, like, no, it's going to be good. So it is. It was a great experience. And also, well, I'd like to thank everyone here. Irene, pues muchas gracias por venir. I know it's a little bit late there. De nada. And you know, like, that's my point of view about language exchange. So every kind of linguistic barrier that you need to face, you can always count on me from day one to and on. So whatever you need, you know, just tell me. Well, I'd like to speak, as I always say, like, good things about everyone. But I would like to put our teachers on fire. Like, come on. What is the funny thing of putting the events to the end without putting the teachers on fire? And I start with Giovanna. Sure. Why not, right? Like, right. So because I'm kind of recording that, so I would like to make this a good experience. That is, if you need to say something for people who are just like starting in this world about learning languages and everything, so what would you tell to this person? Like, okay, I just came here and then that's my first experience. I really fall in love with language learning, but I don't really know what should I do. What do you say to this person? But before, come on. Let's play a little. English? No. English, Spanish, French, Italian. Okay, Italian is the green one. So that's like French, Spanish, English. Right? Okay. So what would you say to this person, like, about language learning? First of all, it's better to study like every day, even if it is just like 15 minutes, just to create a habit to studiare le lingue e mantenere il contatto, ascoltare all'inizio, perché dobbiamo creare un'abitudine per imparare le lingue, perché non sono tutti i giorni che avremo una motivación para estudiar, así que tenemos que crear un hábito para estudiar y mantener el contacto con la lengua, escuchar, hablar, escribir y leer. Y podemos empezar con un poco tous les jours. Parce que c'est mieux d'étudier un peu tous les jours que étudier 3 heures un jour et arrêter d'étudier. Et donc, to create an habit to, I don't know, to study and at the beginning, because we're not going to be motivated every day. So Perfect. Just for the record, I'm doing this game because I knew you can do that. I've never seen you like the young girl who became from 0 to polyglot in 2 years. I see you as a great teacher. So just for records, that's what you are. That's what I see. And I know you can do it. That's why I'm doing it. Okay. Mats, I think I don't have enough colors. Like, how can I play with the colors here? Like, Jesus Christ. Okay. Okay, I say the language and then you switch, right? I don't really have enough colors for the game. Okay. So, but in this case, I'd like to do it a little bit different here.
Now, for our kind of people, that's like, imagine that you're talking to some person who already reached, like, I don't know, B1, B2 level, but is the person that wants to reach a high level, like C1, C2. And this person is like just stuck there. Like, okay, I'm conversational in some languages, but what should this person do in order to make progress, like to keep making progress, to reach these high levels that we just listen about normally, like C1, C2. Let's start in German, so make yourself at home. Mhm. Der Vorschlag wäre halt, dass die Sprache ein Teil deines Alltags wird, sozusagen halt. Ich würde empfehlen halt, dass man durchs Passivlernen, also wenn die Sprache ein Teil deines Alltags wird, dann sozusagen bist du halt immer in Kontakt mit der Sprache, auch wenn du nicht implizit lernst. Also quasi du bist da einfach da und dann liest du dir halt eine Zeitung in der Sprache oder siehst halt eine Serie. Okay, English. So you can, through immersion, be doing things that are apart from your daily life in this other language. So if you're doing, I don't know, like if you meet your friends and then you have the opportunity like to talk to them in several languages, you don't have the feeling that you're studying, but still you're getting in contact with the language because it just turned a part of yourself. Quindi, ad esempio, cosa faccio io? Io non studio l'italiano, diciamo, quando io parlo l'italiano soltanto quando sono con gli amici. Cioè, io ho fatto un scherzo che dicevo agli amici che non ho mai fatto delle amicizie bevendo latte, quindi, cioè, io esco, sono cioè, più o meno ubriacarci con gli amici, così. Et donc, quand je me défonce, c'est-à-dire avec mes amis dans les bars ou quelque chose comme ça, j'utilise l'opportunité pour parler de plusieurs langues avec eux. Donc, ça, le truc, c'est que l'apprentissage des langues, il doit être pas quelque chose, comment c'est-à-dire quelque chose ennuyant. Oké, het zal niet saai zijn, maar het zal iets interessants zijn. Dus mijn doel altijd met vreemde talen is te kunnen praten met mensen, maar ook grappig zijn, ook gezellig zijn, ook en mooie tijd hebben met andere mensen die deze taal willen leren. Dus voor mij is het dette er den viktigste på dette språk, fordi jeg synes at for eksempel det er noen ganger vanskelig å snakke med folk som er fra Skandinavia, fordi folk er ikke så åpent, og det kommer an på hvilke land de kommer fra. For eksempel med folk, med mennesker fra Skandinavia is... Perdi minha concentração agora. Ik kan niet baie goed niet praat Afrikaans, maar ik kan wel, ons verstaan, maar ik praat Russian. Я говорю лучше на самом деле по-русски, потому что я просто был один раз в Юге Африке, но на самом деле никогда у меня никогда есть возможность для говорить с людьми из Юга Африки по-африкански, и поэтому мой африканский не очень хорошо. Jag kan pröva att prata någon på svenska, men jag tror att norska min är lite bättre, och jag vet inte vad jag ska berätta ni, men ja, det är så. Jag kan kanske prata lite med ni på svenska. Ja, det castellano. ¿Qué quieres que yo diga en castellano? Es que ya perdí lo que quería decir porque
Ahora cambio está bien. muy rápido de lenguas así. Yo tengo que Sí. estructurar la frase en mi cabeza y después que estoy caminando todo el tiempo es difícil. No, para decir la verdad es que, no sé, quería hablar y solamente podía pensar en algún idioma que podría hablar contigo, que sueco no hablo, noruego no hablo, y pensaba como, ahora, ¿cómo hablo con él? Pues entonces regresé a un idioma que puedo hablar también. Bueno, sí, pero la Bueno, que- inmersión sería, para responder la pregunta, long story short, la inmersión es cuando algo es parte de tu cotidiano, no estás ni más pensando. Por ejemplo, yo digo a muchos amigos eso, o sea, no es que es una recomendación en este sentido, pero yo encontré mi manera de aprender y yo aprendo muchas lenguas en eventos, por ejemplo, como el Mundo Lingua, algo así, porque yo aprendo lenguas emborrachándome. Por eso tal vez nunca aprendí el árabe porque nunca bebo alcohol con mis amigos árabes, pero puede ser por eso que no aprendía, pero eso es mi manera personal, o sea, yo soy una persona más extrovertida, me gusta ir a la calle y hablar con la gente, y estaba diciendo en noruego que es difícil a veces con los escandinavos porque los escandinavos toman copas, pero a veces no quieren hablar mucho en sus idiomas o tienen un poco de pereza, que no quieren tipo hablar con alguien, o sea, hay lenguas que son difíciles porque solo puedes hablar con la persona cuando ya has llegado a un nivel alto lo suficiente para que ellos piensan que para ellos vale la pena comunicarse en su lengua. Entonces, por eso, para mí, el desafío mayor de aprender un idioma como sueco, islandés o noruego o danés es que a veces llego a un nivel que es alto, que puedo comunicarme, pero no puedo comunicarme en la misma velocidad que ellos, y por eso se enfadan muy rápido de aprender de hablar conmigo, de hablar conmigo en el idioma, y dicen solamente no, ¿por qué no cambiamos, empezamos solo con el inglés? Y eso es un poco, come dire, tipo fastidioso, cioè cansativo, pero es así, o sea, no, cada lengua es una parte cada lengua va a ser una parte de la personalidad de la persona, tipo, es una parte de ti mismo, entonces es algo que es una parte de ti, por eso no puedes quitar. Yo diría que lo que me ha dicho Patrick una vez, que es algo que yo tengo el hábito de repetir y decir a la gente, es que cuando quieres aprender un nuevo idioma, porque mucha gente escribe tipo, ¿quieres aprender un nuevo idioma? Me gustaría aprender el chino, el japonés, el noruego. La pregunta es, ¿te imaginarías hablando o por lo menos seguir estudiando este idioma en 10 años? Esa es la pregunta principal. Porque si la respuesta es no, no te iba a recomendar, porque es una tarea de vida, es algo que te va a quedar por todo el resto de tu vida contigo, o sea, por lo menos una parte significativa de tu vida, para alcanzar el nivel de poder comunicarse, charlar y cambiar con las personas. Por eso, la pregunta principal sea, no hay correcto ni falso en eso, es solamente una cuestión de ¿se te puedes imaginar estudiando o sea, teniendo que ver algo con este idioma en 10 años? Porque si no, no creo que vale la pena porque el tiempo no es mucho, es escaso o sea, a mí me gustaría saber cambiar, pero tuve que elegir porque no todo. Dale, hablado mucho. You can count, Patrick, it's done. It's okay. You can exclude me from the conversation. Right, no, I don't need to exclude from the conversation. That's my favorite fucking polyglot. Okay, sorry for bad language. Okay, but it's not the end. Yeah, you know exactly why I thought about you here for our team, and you know, like you could think like, come on, you need a French teacher, so you find a good French teacher and you bring her in. Okay, we have a lot of good teachers out there. There's one thing that maybe I've never told you that, but it's nice moments to share. I've never thought about learning Macedonian in my life until I found your page. And then you had a very interesting skill there to ignite the fire for a language there, because I've never thought about Macedonian. And it was like, oh, wait, that's interesting. Oh, calm down.
Wait, and I honestly believe that's the most important thing that a teacher can do, like to ignite the fire in the students. And I remember that you did that quite well because it worked with me. I decided to learn a language that I've never, and here I am. But you're not going to escape the game. Like, come on. Oh, shoot. No, but about the Macedonian thing, it's just that I just like to share cultural things. So I think that helps also. People like to know about the culture, so in every language. Can you say something in Macedonian? Like, I would like to see if we can make this right, Jay. Like, if we can with Russian skills identify something. I'm going to put Macedonian in the game. Calm down. Oh, shoot. Well, that's okay. So Andrea, that's let's see. Red goes for Macedonian. okay. That goes for English, Spanish, Portuguese, and sorry, Italian. Okay. Let's see. So how can we ignite the fire into a student to make the person fall in love for language learning, like you did with Macedonian? Is there a trick? Is there a formula to do that? Okay. Да почнем со македонски. Да видам дали ќе разберете. Важно е да се зборува за културата исто, културата на земјата. И мислам дека луѓето сакаат да слушнат повеќе да слушнат како звучи јазикот и да прочитаат нешто повеќе, да дознаат нешто за културата. So it's really important to make sure that your students get immersed into the culture. I really think it's really important because without all the cultural references, you cannot speak a language fluently. I don't believe that. So, ¿esto es español? Español me parece, sí. Bueno, entonces, sí, por ejemplo, no sé, por ejemplo, si estás enseñando el español de Argentina, es importante hablar de, por ejemplo, no solo del voceo o las cosas gramaticales, pero también de la cultura de Argentina, del tango, del fútbol. Isso é português, então, exatamente o mesmo exemplo. Eu acho que, por exemplo, eu lembro da minha professora de português, a gente realmente estudava português com música. Então, ouvindo música brasileira, lendo a letra. Então, acho que é muito importante combinar esses elementos da cultura, mas também da motivação de cada um dos estudantes. Então, tem que personalizar um pouco. Personalizar um pouco. Dá para despertar interesse em qualquer estudante? Sim, a aula, então, tipo, se alguém está... isso é italiano? Tipo, se qualcuno sta interessato e vuole imparare l'italiano per viaggiare in Italia, parliamo più dei viaggi, parliamo più del turismo, parliamo più della storia e più se c'è qualcuno che vuole imparare l'italiano perché vuole lavorare in Italia, parliamo più del mondo professionale, quindi personalizziamo totalmente le lezioni. Is this English? Yes. Basically, I think it's just a question that is repeated, but I think it's really here. It's something that depends on the motivation of the student, so it's not really up to us. But then we need to recognize this motivation to speak to them directly about motivation. Right. So, two things. We do have great teachers, but right. I'd like to thank everyone. I will be here speaking forever. I told you before, but I can't do that. So thank you so much. That's officially like the end of the event. I'm proud of you all, and you should be proud of yourselves as well. And see you soon. Let's see the next event, what's going to happen. Thank you for organizing. See ya. The photo, please. Okay. Photo. It's very important, I guess. Okay. Right. See you soon.
After the teacher, you got it? All right. Okay, done. Thank you very much, guys.